tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para atrás y me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte. Good morning, gente. ¿Cómo le va, Pepe? Acá comenzando un hermoso viernes. Estamos a pasito del fin de semana, gente. Un viernes crudo para las criptomonedas. Una caída importante para Bitcoin, que lo vamos a reflejar obviamente en los 41, pero puede venir mucho más abajo. Estuvo en los 40, ahí en el precipicio. ¿Precipicio o precipicio? ¿Cómo se dice? Ya arrancaba mal el viernes, ¿viste? Me hizo mal la cerveza ayer de la noche, no. Bien, así que bueno, estamos ahí al borde, gente, de que puede llegar a lo que les vengo diciendo en la semana, una caidita, ojalá que no, de los 35, 38, 37, por ahí pueden dar, obviamente, ahora vamos a ver unas zonas interesantes psicológicas que los muchachos pueden llegar a querer, me parece a mí, no lo sé, querer comprar más barato.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Vos querés comprar más caro o querés comprar más barato? ¿Qué decís? ¿Hacemos negocio? ¿Mitad y mitad vamos promedio? ¿O lo tiramos a 30? ¿Qué dicen? Así que bueno, 41.310 gente. Obviamente que el ETC no ayudó. ¿Sí? Obviamente especulación. Vamos a ver qué pasa con Ethereum el día de mañana. Con contado Ethereum, ETC. Veremos qué pasa. Lo que sí importa en este momento es que si estás haciendo el scalping, te podés estar haciendo la panza gorda, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente la idea es comprar y vender. No te va a interesar de holdear. Ahora, el que hace holdeo o swing, obviamente que le puede llegar a interesar, ¿no? Cuando cae. Pero sabés que cuando cae, ¿qué haces? Promediás, ¿sí? Entonces, si venís promediando desde que tuvo los 16 allá abajo, cada 5, cada 4 que iba subiendo, 4.000 para arriba, promediaba, 4.000 para arriba, promediaba, ¿no? Unas zonas interesantes. En este momento tendrías que estar por encima de lo que pusiste en un principio, ¿sí? Por más que hayas comprado allá arriba, casi en los 70, ¿sí? Bien, vamos a ir a ver un poquito lo que es el planeta Tierra de fondo. Muy poco volumen en este momento. Hoy es viernes. Así que bueno, cayó interesante la caída en este momento, casi un 3% de Bitcoin. Vamos a ver lo que es las burbujitas. Escucha. Bueno, obviamente estamos revoloteando entre jinetes acá, entre rojos y verdes. Obviamente que las burbujitas están tratando de seguir de una u otra forma, ¿no? La tendencia, lamentablemente, de Bitcoin, ¿no? Vamos a ver este retroceso si hace que alguna despegue en contra, como por ejemplo estaba agarrando zonas de soporte interesante un par de criptos que iban en contra de la manada, ¿no? Una oveja negra entre tantas que trataba de seguir obviamente, ¿no? Los pasos propios, que estaría bueno que empiecen a pisar fuerte y que no, si Bitcoin cae, tienen que caer o que caigan un porcentaje menor, pero está bueno que se empiecen, ¿no? A diversificar en el sentido de independizarse, ¿no? De que cada una tome fuerza, como por ejemplo Ethereum, que ya estaba apoyando zonas interesantes. Una de esas despega, ¿no? Obviamente, vamos a ver. Y así hay un par de moneditas que podemos ir viendo. Pero bueno, por ahora, gente, el rojo es para las cripto. Obviamente, fíjense, si ponemos día va a estar en rojo mucho más. Miren lo que es esto. Semana, miren lo que es esto. Obviamente, si ponemos mes va a estar en verde. ¿Por qué? Porque el mes fue positivo, ¿sí? Recuerden que estos son velas japonesas gigantes, ¿eh? Mes, semana, día. En el mes positivo va hacia arriba la tendencia. En la semana sería un retroceso. El día también otro retroceso dentro de los fractales y de los fractales. Y estamos en la hora que estamos haciendo sensaciones que apoyen en las velas, ¿no? O en las burbujas mayores. ¿Me entienden lo que voy? Las ondas de Elliot. La fractalidad está ahí adentro. Así que bueno, esa es la idea. Me pica la nariz. Ahí está, me la rasqué. Bien, vamos a pasar un poquito a ver acá. Rojo, sí, rojo crudo, obviamente. Bueno, mira, BNB está ahí sobre el resto. Bueno, y alguna que otra ahí. Tron, Link, Lycon, TIA. Alguna que otra, obviamente, son porcentajes de actuales, ¿no? Que vamos actualizando. Esto va modificándose constantemente. Así que bueno, vamos a pasar a las velas diarias de Bitcoin. Acá que tenemos velas diarias, miren esto. Vamos a hacer algo interesante, miren, vamos a jugar un juego. Primero les voy a poner, a ver acá, vamos a ver qué le puedo tirar a los muchachos, a los pepes. Recuerden que no hago publicidad, yo arranco esta hora más o menos y el que está que se sume. Y obviamente si son los pepes conocidos, buenísimo. Y si se agrega algún pepe nuevo, bienvenido sea también. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin. Pero vamos a ir, esta vez en vez de diario, miren, vamos a ir a semanal. A ver, vamos a ir a semanal o a mensual para que vean el pasado interesante, para que no se asusten los que holdean, ¿no? Fíjate esto como viene, ¿sí? Si vos mirás esta... ¿Qué ves acá? Si observás esta gráfica, ¿qué observás? ¿Una tendencia bajista o alcista? Alcista, ¿no? Bien. Bueno, entonces la tendencia mensual de... Perdón, este es el índice, muchacho. Bueno, vamos a Bitcoin. Yo digo, qué rara tanta historia en el pasado. Vamos a ir a Bitcoin. Bueno, el índice también es alcista. Vamos a ir a las cripto, vamos a ir a Bitcoin y vamos a ir mensuales. Miren acá. Olvídate de este dibujo que no entienden nada, está bien. ¿Qué observan acá en las velas mensuales, gente? Obviamente zonas interesantes, ¿sí o no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué frenó y se devolvió el precio? ¿Porque tiene ganas? No, obviamente porque es manipulado por las ballenas, pero también tiene que ver las herramientas Fibonacci, la zona psicológica para tomar esas decisiones. Por ejemplo, ven este alto más bajo que el anterior, ¿no? Obviamente, acá donde muchos pepes compraron y se quedaron a los 70 prácticamente, pero lo que les decía, si cuando cayó después de esta subida, ¿no? En varios meses, un par de añitos, que llegó a estar acá, si vos fuiste comprando acá, cada tanto, tirando
dándole una fichita, yo calculo que acá arriba, vos, entre esta distancia y la que compraste acá arriba, más la que venís comprando abajo, supuestamente tendrías que estar en ganancia, ¿sí? Igualmente, si no estás en ganancia, no se te ocurra vender, holdea, porque esto se va a los 100, 200, no sé cuándo, este año puede ser, pero este año le van a dar unos cachetazos a Bitcoin seguramente para que la gente se asuste. Pero ¿qué voy con esto? Fíjense en esto, gráfica de líneas. Vamos a marcar una zona, un alto, con un alto, bueno, acá se me viene el dibujo. Vamos a hacer una cosa, voy a pasar otro Bitcoin, pero de otra plataforma, como para que, a ver, cualquiera al azar elijo una, acá está, bien, ¿sí? ¿Como para qué? Para que no tengamos que estar borrando, eliminando los dibujitos de fondo de, justo estoy probando en la plataforma Binance, ¿sí? Pero en esta, cualquiera al azar que elegí, fíjense, acá tenemos un Fibo, bueno, esto no sé por qué está acá arriba, lo vamos a sacar, ahí está. Esto lo he utilizado antes acá también. A ver, bueno, no importa, vamos a poner velas japonesas, a ver si se puede ver por qué marqué esas zonas. Seguramente son mechas, recuerden que la gráfica de líneas no se puede observar lo que es las mechas, ahí sí. Bueno, ahí está, ¿ven? Son mechitas, lo que les decía. Bueno, esto, si no lo expliqué ayer o en otra plataforma, seguramente lo he explicado. Miren esto, si agarrás Fibonacci de acá hasta acá, 61.8 clavado, ¿no? Llegamos a este alto, se devuelve, ¿no? Miren acá, si nos metemos dentro ahí, es 61.8 clavado, ¿sí? Interesantísimo, porque justo llegó a esa zona. ¿Cuánto puede devolverse? Y yo puse hasta acá. Ponele que se devuelva no sé cuándo, pero puede ser los 36. Como también puede ser un número muy importante también de Fibo, que es el 23.6, que justo coincide, ¿no?, con este POC que está acá, donde estamos casi en los 30, 29, sobre todo este altito que está acá, ¿no? Así que la zona del 23 también es interesante, que está compartida con la zona del 38.2 de Fibonacci, ¿sí? Es un número muy importante y psicológico, que sería el espejo del 61.8, ¿sí? Algún día vamos a explicar bien todo eso del espejo y muchas cositas. Bien, ¿qué voy con esto? No quiere decir que caiga y suba, puede estar consolidando, pero sí, lo que les puedo decir es cómo se repiten los patrones en el tiempo y cómo las zonas, los números psicológicos, ¿no?, las zonas importantes, muchas veces podés tenerlas como una guía. No quiere decir que porque llegue acá arriba y dice, mira, una zona Fibonacci, me meto en venta. No, no, muchacho. Tienen que ver patrones y zonas, ver noticias macroeconómicas, ¿sí? Porque los muchachos, por más que llegue acá, te tiran una noticia positiva y esto no cae, esto sube, ¿sí? Entonces depende de la macroeconomía también, ¿sí? Bien, acá adentro, gente, en mensual, ¿sí?, para que observen el pasado, me voy a sacar lo que es el Fibonacci. Fíjense que tengo marcado más o menos las zonitas, pero bueno, eso ahí, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Hace una mecha, retrocede, normal, está bien, si no, estaríamos en el mundo de lo fácil, y esto no es fácil, sobre todo tiene sus retrocesos, por eso son ondas de Elliott, ¿sí?, o Wyckoff, o lo que le quieran llamar, impulsos y retrocesos. El precio está retrocediendo, ¿sí? Retrocedió con una mecha interesante, como la que está acá, miren, no sé si no tiene la misma distancia, esta mechita, a ver si la puedo marcar acá. Capaz que encontramos un patrón, a ver. Ay, se me fue. Ahí está, a ver ahí. Ay. Bueno, ¿qué estoy tocando acá? Cualquier cosa, bueno. Bueno, no importa. Ahí está. Ese rectangulito. A ver la medida que tiene. Déjame ver, es mucho. Más o menos. Son unos. Está bien, mira vos, tremendo ahí, 11-12%. Debe ser lo mismo que la mecha esta, más o menos, a ver. Un 11-12%, 13%, muy parecida a la mechita. Pero ¿a qué voy con esto? Son rechazos interesantes, ¿no? Obviamente, cuando vayas adentro de la vela mensual vas a ver que esto subió, ¿sí? Subió en H1, en M15, esto subió, hizo altos, bajos y retrocedió, ¿sí? Por eso estamos en una bajada en este momento mensual. Vamos a ir a las velitas rapidito. Estoy con Bitcoin por lo que está pasando con Bitcoin, ¿no? Obviamente, por eso me demoro un poquito más en la proyección seguramente. Obviamente por las noticias, ETF, las noticias macroeconómicas y todo lo que uno va viendo, ¿no? Obviamente día a día ve cómo se manipula esta hermosa cripto. Y bueno, al haber más... obviamente más liquidez que se empieza a meter de a poquito, va a haber menos monopolio también, pero igualmente va a haber obviamente estos movimientos bruscos de, obviamente sabemos, criptomonedas que son de alta volatilidad, ¿sí? Lo que vamos a ir dentro
es a semanal, ¿sí? Recuerden, un cuentito, nos vamos a semanal. Ahí empezamos a ver la mecha, donde se empiezan a convertir en pequeñas velitas o grandes velitas, pero que empiezan a cubrir la mecha, ¿no? Obviamente, fíjense, llegó al alto. ¿Qué ves vos acá? ¿Que va a seguir subiendo? No, tiene que retroceder. Es así, gente, ¿sí? No es que prende una vela para que se vaya para arriba. Tiene que caer, lamentablemente. Ojalá que sea un pequeño retroceso, que se quede acá en los 40 y que no baje de los 40, pero realmente tendría que caer un poco más, ¿sí? Como para cubrir y que sea un dibujo muy parecido a este espejo que está de este lado, ¿sí? Así que si nos metemos dentro de esa velita, inclusive acá vamos a marcar un poquito. Mira acá, esto no sé por qué lo puse, debe ser el 61, pero tomado de otro lado. A ver, me gusta mucho velito. Y el otro también, a ver ahí. El 0,50. Entre el 0,50, ¿no? Obviamente que sería la mitad de la tendencia, ¿no? Donde marqué, es una zona del pasado. Entre 0,61 y 0,38 puede haber, obviamente, zonas interesantes para empezar a hacer compras si cayese, pero fíjate que estamos en velas semanales, obviamente. Ahí adentro tenés que meterte y marcar fractales, pero por ahora no nos anticipemos a que caiga. Ojalá que no nos escuche nadie y que esto suba, ¿no? Estaría bárbaro. Que llegue a rellenar y que se consolide acá, que esté la vela por acá, que caiga, hasta que reviente en algún momento, obviamente, siempre por alguna noticia macroeconómica. Por ahora estamos viendo una consolidación, ya hablando de semanal, de un par de semanas. Acá tenemos un mes y medio, ¿no? Más prácticamente. Y si vamos a día, vamos a encontrar, vamos a ajustar un poquito acá, una zona que está buena para ver con la sobrecompra, sobreventa, una zona que tiene que revertir la situación. Vamos a ver cuando llegue a la sobreventa acá abajo. Fíjense en el ejemplo que está acá, ven, llegó una sobreventa, ahí no un mechazo, esto cayó por debajo de la sobreventa de un numerito, no, obviamente un nivel 30, y empezó a subir. Obviamente estuvo por debajo del nivel 30, si nos apoyamos acá llegó a 11 prácticamente, si no llegó a 0, pero estuvo ahí cerquita en el nivel de 0 a 100 de un RSI, por ejemplo, de un oscilador, ¿sí? Que obviamente en este momento estamos viendo que está por entrar a la sobreventa, que si entraría estaría bueno para empezar a buscar alguna venta también, sabiendo que se puede quedar acá abajo una semana, 2, 3, lo que quieras, ¿sí? Pero bueno, sabemos que está en sobreventa, todavía no, ahí a pasitos. También puede pasar que se quede consolidado en el medio, ¿sí? Como acá ven, esta zona de acá, si marcamos es una consolidación podés ponerle si querés, ¿no? Rompiendo los famosos highs acá hacia arriba, obviamente, pero también buscando liquidez y sabiendo que el precio acá podés tomar como un hombro, cabeza, hombro, si querés tomar y puede llegar a caer un poquito más. Yo no lo tomaría así, yo lo tomaría como una trampa, una falla, esta última zona que está acá, donde hace un alto, rompe bruscamente, retrocede, apoya como pullback y ahí empieza a caer. Vamos a ver cuánto puede seguir cayendo. Yo lo que marqué, me parece interesante, es esta mechita que está acá, las dos, que pueden ser para mí el hilito, ¿no? Que puede depender psicológicamente de que hasta acá llegue, ponerle un poquito más quizás, que serían los 40, entre los 40 y los 39, por ahí, 39.800 por ahí, una zona interesante que el precio 40.100, ¿sí? Ojalá que no lo llegue a tocar y si lo toca, bueno, hasta ahí llegamos con la mechita esta donde después levantó, ¿sí? Así que bueno, por ahora gente, sensación de sobreventa, que no es malo, puede ser que agarres algunas compras. Estamos en velas diarias obviamente, vamos a pasar a las velitas horarias y así podemos estar 3 horas, si quieren seguimos. Y bueno, y en las velas horarias estoy viendo ya otros patrones dentro de los patrones mayores, donde empezamos a ver la caída brusca y ya vemos, fíjense acá cómo está buscando sobreventas, porque ya se levantó, ven, llegó a la sobreventa acá, hizo altos bajos rompiendo hacia arriba. Ya el último alto que hizo no superó la mecha, el high, ¿no? Del alto anterior, y prácticamente es un doble techito donde el precio puede acá consolidar o venir a buscar esta zona, que ya cuando el cuco asusta, ¿no? Todos salen corriendo lo que voy, pero ¿a dónde? Hacia abajo. Así que probablemente encontremos una caída. Ojalá que no, y ojalá que mantenga, ¿no? Si marcamos zonitas sin contar las mechas, esta sensación que tenemos acá de compresión, donde el precio agarrando esta mechita ahí, ¿no? Que vaya hasta arriba, ¿no? Ahí piqui, que suba un poquito más y después que caiga con todo, no. Y que llegue a rellenar la zona de esta tendencia que comenzó por acá, ahí que llegue hasta acá estaría bárbaro. Obviamente después alguna ventita. El que hace scalping se está haciendo la panzada seguramente, si hace bien las cosas, y el que está holdeando tienen que esperar, muchachos, así, no queda otra, ¿no? Bien, así que me voy a tomar un mate.
Miércoles fuerte está, ¿eh? Vamos a ver si tengo. A ver, acá vamos a compartir. 1, 2, 3. A ver, está. Para ustedes, escucha. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Bueno, la frecuencia de tu voz. Quiero Bien, quieren que. A ver qué hora son. Ya estamos dentro. Hace 11 minutos dentro de la sesión de Nueva York. ¿A dónde vamos? Al índice, ¿sí? Vamos al índice. Mientras voy al índice me fijo si hay algún Pepe dando vuelta de los amigos que ya están. Que acuérdense de lo que les digo, ¿eh? Anoten esto, gente. El Pepe que se pone Pepe adelante ya arranca con 200 años, ¿sí? Cada mes que pasa te sumás 10 años, ¿sí? Esa es una idea porque después va a haber premios, ¿sí? Entonces, el que ya dice tengo 200, 210, 205, 250, es obviamente 5 meses, ¿no? Bien, veremos qué hacemos cada tanto, alguna tandita de sorteos de algún bote, algún indicador, algún libro, no sé, lo que quieran, elijan, ¿sí? me cautivo. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizar. Bien, voy a marcar, miren, vamos a dejar las velas horarias que me interesa por si quieren hacer scalping. Voy a agarrar esta mecha que me interesa mucho, ahí. Muy linda mecha, la agarré a ojo ahí de lejos. Y acá podemos agarrar una pequeña compresión, ¿sí? ¿Para qué? Para meterte dentro, obviamente son zona, ¿no? Está por encima, por debajo, muy cerquita de esa zona entre mechas y cuerpos, ¿sí? Bueno, ahí estamos en una compresión. Me voy a meter dentro en velas de 15. Caemos sin Escuchá. control. Como espejo. ¿Qué hago? Ajusto. ¿Qué ajusto? Y los ángulos, ¿eh? Ahí un poquito lo dejo tipo paralelo, pero obviamente un ángulo más inclinado hacia arriba, donde el precio, vamos a ver si se mete dentro de esta zonita o si empieza a interactuar. Una vela grande, hora de 15 minutos en este momento, solamente una sola vela sirvió para rellenar casi una hora en su vida, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Mirá. Sintonizar. Así que, ¿qué te puedo decir? Y mirá, ventas no lo sé, quizás bajó y aquí va a apoyar, va a haber una convergencia desde la compresión, desde esta zona directriz que está acá abajo y la zona que les marqué acá, donde hay un POC de este lado interesante y hay un pico que toca, un bajo, un low, como le quieran llamar, ¿sí? Muchos también le ponen equality low, ¿sí? Lo que quieran ustedes, a mí me da lo mismo, lo que importa es que está llegando a una zona de compresión y está llegando a la zona baja donde hace convergencia con otras zonas, ya sea POC, ya sean soportes o resistencias, como lo mires donde estés. Así que esto es probable que si rompe caiga, obviamente, pero para una ventita por debajo acá, ¿no? Y si querés seguir la tendencia, la tendencia sería de dentro de la compresión, puede venir acá también, ¿sí? Después. Vamos a ver si hay algún Pepe mientras. De tu voz, sintonizar. Ahí estoy poniendo el chat, seguramente a ver si está el amigo. A ver, un segundo. La frecuencia de tu amor. Y si no, bueno, ustedes chicos pongan alarma en todos lados y avisen, que acá no avisamos nada, nosotros no se entera ni yo me entero que tenemos que hacer el vivo, gente. Yo hago un rato acá, hoy casi no puedo porque tuve que llevar el coche al mecánico, obviamente, una nave espacial tremenda, y bueno, y me dijo que bueno, me dice que te llevas la puerta. Claro, cuando abro la puerta se me cae la puerta y me dice, ¿te llevas la puerta? Le digo, no te hagas problema, la dejamos y después un rompecabezas la vas armando, no te hagas problema. Así que de 10, bien, vamos a pasar a donde, a ver si hay acá un mensajito. Le tiramos un chistito a los amigos. Hoy es viernes, por eso estoy contento porque se acerca la noche, ¿no? Y la noche para mí es sagrada, gente, no la comparto. Es una misa que hago todas las noches, pero los viernes y sábados es privado, ¿sí? VIP, eso es VIP, ¿sí? Me voy a meter a ver dónde. Si quieren venir y a pasar a ver cómo tomo cerveza y cómo como asado, como quieran, ¿eh? Y después se van. Me ayudan a pintar la casa, a cortar el pasto y después se van, si quieren. Un garca era el loco. Bien, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Vamos a pasar por acá, primero acá. A ver si hay algún mensajito. Tenemos good morning. Juan Carlos dice... A ver ahí. Uy, me parece que me faltan lentes, no negros, sino de aumento. Buenos días, dice. Yami Like, sos un genio, el mejor de todo. Bueno, gracias. Agregaba cosas el tipo, ¿viste? Ahí estamos. Bien, ahora sí, vamos a seguir con música un poquito más. Segundo, gente, a ver qué les puedo compartir acá. Porque tengo separada la música, entonces
les voy eligiendo, les voy tirando algo bonito. A ver este que dice... qué lindo, a ver este que tal es, si es feo lo sacamos, gente. Voy probando algunos nuevos para ir cambiando. Pajaritos de fondo. ¿Qué te fumaste? Le preguntan. 3, 2, 1. ¿No? Bien, no quiere arrancar. Ahí lo dejamos de fondo. Si está feo, lo sacamos. Gente, me pidan tema, vamos. Lo que quieran. Pepe Gatillo, ¿cómo va, amigo? Espero que estés bien. Acá dice el amigo. Upa, dice. Casi me quedo abajo. Buen día, Pepes. Subiste al último a la nave, ¿no? Entramos apretados, pero entramos. Escucha, escucha, para vos. Buen día, Pepe. Vamos pasito a pasito a no perder. Go, go, go. Bien. Juan Carlos, feliz viernes y buen fin de semana para todos. Igualmente, Juan, espero que te pases a tomar una cerveza, ¿eh? Y me invitás vos. Ah, che. Bien, vengan todos, vos también, Pepe Gatillo, todos vienen en la nave. Yo se las largo y los va a ir a buscar, ¿sí? Bien, me traen después, obviamente, la puerta de la nave, ¿sí? Den like, gente, dice el amigo, así el canal se hace conocer. Valoren el trabajo de Pepe Mila, que no cobra nada, no sean agonías, no cuesta nada, den un like. Muchas gracias, Juan. Dale, gracias, gracias. Ahí me voy a dar yo también, que no me di. Gracias. Buen día, ¿cómo va Jesús? ¿Y cómo andan los bots? Tremendo, ¿no? ¿Te quemó la cabeza alguno de los bots que te pasé, no? Si te quemó la cuenta, avísame. Así no te atiendo por teléfono, ¿sí? Australiano fuerte, el chef, muy bien. Siempre con la fuerza en la moneda, Jesús. Como cuando estábamos con los vivos, todos los días, con la fuerza de la moneda. Ya hace 10 años que venimos con la fuerza de la moneda. Así que bueno, ahí está el amigo chequeando un poquito lo que son las plantillas de la fuerza. Todas, la ensalada esa, ¿te acordás? Tremenda. Y varios indicadores más. Posible venta, pone el amigo. Así que bárbaro, ¿eh? No arrancaba la nave, dice acá Fabián. ¿Sabés qué era lo que no arrancaba? Ah, no te dije algo, Fabián, que ayer me olvidé. Por si no te dije. Espero que hayas pasado lindo el cumpleaños, genio. Eso me olvidé, ¿viste? No arrancaba la nave, dice el amigo. Él me entiende, ¿no? ¿Y la nave por qué no arrancaba? Porque no andaba la impresora, es por eso nada más. Teníamos que poner una impresora para que ande la nave, ¿sí? ¿O no? Porque anoche con Mila nos estábamos tomando una cerveza. Exacto, nos tomamos unas cuantas anoche. Yo me tomé desde mi planeta Pepe y vos desde el planeta de Fabián, ¿no? Obviamente tomamos unas buenas cervecitas. Ahí nos trasladamos a Ecuador, en la playa esa hermosa. Y bueno, y estuvimos imprimiendo unas hojas ahí, ¿no? Tremendo. Divergencia entre la última vela del DAX y oro. Buenísimo. ¿En qué temporada? Buscala, te ponía re malo la vez. Hay una divergencia, te ponía. Vos le decías, ¿en dónde? Ah, qué sé yo, buscala, no te voy a decir. Bien, ahora sí. Vamos a ver, hay fundamentales, gente, ahora. A ver si podemos tirar el bot. A ver, un segundito. Si es que me anda el MT4 que está para atrás. ¿Sí? No hice nada todavía, no lo ajusté. Como no hice operaciones todavía, ayer tampoco. Se me quedó trabada la... Che, ¿qué pasó acá? A ver, un segundito. Parece Beto Cuevas cantando de fondo, loco, ¿eh? Bien, vamos a ver. A ver. Escucha, calendario, a ver. A las 12 tenemos venta de vivienda de segunda mano, ¿sí? ¿Te ves que son? ¿Saben lo que son las ventas de vivienda de segunda mano? Si quieren les explico por si no saben. Son las viviendas que tienen doble mano de pintura en la casa, ¿sí? Bien, si les quedó clarito. Bien, ahí vamos. Ahí está llegando a zona de soporte, gente. Vamos a ver si esto cae bruscamente o no. Yo para mí tendría que tener una frenadita porque hay convergencias. Vamos a ver si amaga o si cae. Lo que sí sé es que acá si ampliamos, nos metemos dentro de velas de un minuto. A ver qué podemos ver en el índice para buscar en contra o a favor del dólar, ¿eh? Vamos a ver si la gráfica, si el MT4 me funciona, podemos tirar una operación, ¿eh? Ahí está, miren, la vueltita. Si la llegase a dar estaría bárbaro. Ojalá que esté, mire, está saliendo de la sobreventa. Obviamente no quiere decir que porque salga te va a ir hasta acá arriba, pero un par de velas puede dar el indicio de que ya con una y con una zona interesante acá que marques, donde salga de esa zona, puedes buscar alguna comprita, ¿no? O a favor del dólar. Por ahora no, porque viene en caída. Ustedes ven que están en retroceso del índice, ¿sí? Pero bueno, ahí va la vela. Miren cómo se frenó en la zona que les marqué.
Vamos a ver, miren, vamos a ir a M15 para que vean qué lindo lo que marqué. ¿Ven lo que le digo? No, donde Pepe pone el ojo, la bala, ahí se da vuelta. Miren que lo pusimos hoy. Les dije convergencias, les dije zona de soporte o importante, o equality low, equality high, lo que a ustedes más les guste, ¿sí? Oferta, demanda, en este caso demanda, lo que quieran. Obviamente esto puede subir hasta arriba y después bloom para abajo, ¿no? Pero es como que son resortes donde apoya. Igualmente, en el pasado vemos que viene hacia la zona de sobreventa, no llega a tocarla, miren acá lo que está acá, ven ahí, y se está dando vuelta. ¿Ven lo que les digo? No se coman el amague, porque cuando vos ves que cae, los muchachos que vendieron acá quieren volver a sacarse la ganancia. Entonces vos te metés a vender acá y te cortaron el ojo, ¿sí? Porque se va para arriba. Pero igualmente, ojo, porque estamos viendo una tendencia bajista del índice, ¿sí? Estarían tratando de buscar para arriba lo que sería un retroceso. Así que tené cuidado si vas a buscar a favor del dólar, porque viene en caída, ¿sí? Puede ser que ahora con la sesión de Nueva York se vaya para arriba, ¿no? Bien, ¿clarito como el agua o no, gente? Bien. Nos vamos, a ver, ¿estás ahí, Angelito? Vamos a ir al MT4, vamos al MT4 rapidito, si me lo permite, obviamente, acá el mercado, obviamente, el MT4. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá parece que anda, vamos a ver si anda o no anda. Loco, esto es tremendo para un... Busquen un Pepe rechazo ya en el oro, gente, ¿eh? Ya, ya. El que sabe lo que es, miren, vamos a poner, me voy al oro rápido acá, les comparto, me voy para el oro, esperen que saco la carita de Pepe Mira porque me está aburriendo, a la cuenta de uno, nos vamos a... Bien, 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 a ver, ahí, estamos en vivo porque toqué cualquier cosa, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que toqué, tenía que tocar otra cosa. Esto era lo que quería pasar, una venta para el oro. Miren, voy a poner acá el bot para funcionar, a ver si nos hace unos dolaritos. Ya lo pongo, porque es el bot de venta este. O me voy en ventas, ahí, a ver si va para arriba, que vaya. Ahí lo puse, ahí tiró. Vamos a ver si agarra. ¿Están en vivo ustedes? No. No sé qué toqué, ¿eh? No sé qué toqué. No sé qué toqué. Si están, me avisan, obviamente. Me parece que saqué todo acá. Veremos, veremos, veremos. Veremos qué pasa, ¿eh? Bien, bien, bien. Me avisan si se fue a internet. A ver, ¿me puede poner alguien si está escuchando lo que digo? Digo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Escuchó eso, gente? No. A ver, si me parece que se cortó todo acá. A ver. Tremendo el muchacho. Ahí. Ahí dice el amigo. Se escucha. Buenísimo. Gracias, genio. Pensé que, te juro, pensé que estábamos, bueno, otro día con internet cortado, vengo una semanita, como las cripto. Yo sería Bitcoin, ¿sí? Me están cagando a palo internet acá en mi casa. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, dice el amigo, terrible esa impresora, la voy a tirar. No, no la tires, ¿sabes? Como, después te ayudo a repararla si puedo, ¿querés? Yo reparaba compu antes, no me acuerdo qué versión tenés, pero podemos ver ahí, si tengo tiempo, ¿no? En esta semana hacemos el Zoom, me dice el amigo, para darte a conocer de, bueno, de que te quiero mucho y que sos para mí la persona que nunca vi en mi vida. Decía, en vivo le documentaba que estaba enamorado de él. No, hablando en serio, en esta semana hacemos el Zoom Book en venta, gente. Se puede ir para arriba, pero fíjate si no hay divergencia, como decía el amigo Jesús. No sé en qué temporada estoy, ya puse el bot ahí. Si no lo están viendo, avísenme, ¿sí? Dice, para darte la estrategia que vi en Forex Factory con los indicadores incluidos. Dale, compartila con los chicos si querés. Ahí podemos hacer ahí cuando quieras un zoom entre los chicos que quieran aprender la estrategia tuya. Yo ya tengo las mías, pero no estaría mal si quieren que me meto a ayudarlos en lo que quieran. Y bueno, y está bárbaro eso porque das una mano a alguno seguramente que no sabe, no tiene rumbo, ¿viste? Así que bárbaro. Tamo. La música se fue, me dice, bueno, ahí viene, se escucha, le pegaste un sorbo al mate y se te fue la vida, me dice acá el amigo, sí, tremendo, se te fue la música, pero no, pero se escuchó, che. Ahí está. A ver, gente, díganme la verdad, si quieren que hable como un gatito, me avisan, porque aprendí a hablar como un gatito y como el pato Donald. Lo que quieran lo puedo hacer en vivo, mientras vemos cómo abre la orden. Voy a ver si puedo sacar acá. Les voy a regalar a los amigos que faltan, ¿no? Si no soy más aburrido yo. Acá. Estoy contento porque hice un análisis hoy temprano que no me pude meter y se dio a rajatabla en, obviamente, un scalping casi intradía, pero se dio tan lindo. Lo que pasa que una cosa es contarlo y otra es mostrarlo, ¿no? Porque no me van a creer. Pero bueno, fue muy lindo, sí, muy lindo. A ver, acá déjenme ver algo.
Bueno, vamos a sacar acá, le vamos a tirar al amigo un poquito, mira, para... No sé si te gusta, Jesús, pero escuchate esto para vos, Aves Migratorias, escuchá la guitarra. No te vas a abrir una cerveza, yo te conozco, ya está la cerveza ahí. Escuchá, escuchá, escuchá. Ese es el redoblante pegando en la caja, te digo porque toco la batería. El sorbo infinito. Pónganle nombre, irónicamente, obviamente, al sorbo del mate, a lo que hice recién con el mate, gente. Pónganle sorbo, vamos, vamos. No, dejá, dice, hablar lo normal posible. Puede ser, gente, que... Para que bajar esto... Puede ser, cuando ustedes me escuchan hablando, ¿no? Puede ser que cuando hablo, ¿no? Tienen que poner cámara lenta ustedes para que sea normal, ¿o no? Tremendo, ¿no? Viste que algunos hablan tan despacio. Yo te juro, imagínense a mí. Mira, voy a bajar un segundo. Espera, para que les voy a contar algo lindo. Hoy es viernes. Hoy es viernes, me fue bien en la semana, seguramente ustedes, si no va bien, no importa, lo que importa es que vas día a día sin bajar los brazos aprendiendo y mucha experiencia que es impagable. Otros abandonan y no tienen más experiencia. Vos la experiencia la tenés obviamente al estar todos los días, aunque sea con nosotros, estamos haciendo lo mismo todos los días tratando de operar, análisis y pasarla bien, pero cambiando un poquito para pasarla, ¿no? Un poquito mejor, no. En el caso mío, cuando hablo, seguramente voy a 2000 por hora. Me pasa que si hablo despacio me canso, gente, al revés, ¿me entienden? Algunos me dicen, pará, toma aire, respirá y habla, a ver. Hola, bueno, fíjense en esto, bien, gente. En el análisis estoy viendo que, no, ya está, me quedé sin aire, me estoy muriendo, ¿me entienden? Y hay otros que me pongo a ver algún video, no sé, algún curso de algo. Yo siempre, por más que sepa lo mío, yo siempre vivo actualizándome y estudiando, ¿no? Y te puedo asegurar, digo, que cuando escucho a alguien hablar y habla así, mira, a mí sí que ese despacio que deja, no, te juro, le pongo por 2 y como que puedo respirar, ¿me entiendes? No, me hace mal. Como a muchos les debe hacer mal como hablo yo rápido, ¿no? Pero bueno, recuerden, si hablo despacio es o porque estoy enfermo o porque, no sé, algo me pasó, ¿sí? Pero es así, cada uno, ¿no? Con lo suyo. Bien, ahí vamos, le dije venta, no sé si me abrió la orden, a ver. Acá, por ejemplo, lo que yo puedo hacer, miren, les voy a dar un tip, gente. En el caso mío, utilizo varias técnicas Xinjiang, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro algo que estoy viendo que yo haría, ¿no? En el caso de este bot que armé, que es mío, este bot tira órdenes aleatorias teniendo un sentido, ¿no? Obviamente ahora va a empezar a hacer ventas seguramente, ¿no? Pero bueno, y hace compras cada tanto. ¿Qué haría yo acá? Cerraría la venta de arriba, un parcial, ¿no? Y trataría de que cuando va para arriba, cuando esté en positivo o esté en menos pérdida la compra, por ejemplo, la cierro y termino ganando todo, ¿sí? Por ejemplo acá. A la vez, si sigue haciendo ventas, empezaría a buscar estructuras de temporalidades un poquito más grandes para ir cerrando. Y si cayese hasta acá abajo y tiene alguna que otra compra, la cantidad de las ventas hace que puedas cerrar todo y tengas la ganancia establecida más o menos en el objetivo que querés. ¿Me entienden? Tenés que tener herramientas para salir adelante, no casarte con si rompe me meto, si llega al soporte hago una compra, si llega al soporte y la rompe me meto en un shell stop. Está todo bien eso, pero ¿y si se va en contra qué haces? Esa es la idea. Ustedes siempre piensen cuando pierdan. Cuando van en pérdida, perdón, ¿no? Cuando van en pérdida, cuando van en pérdida. Cuando van en ganancia, bueno, cuanto mucho ganarás un poquito menos porque lo hiciste mal. O mucho más porque lo hiciste bien, ¿no? Pero ganaste algo. O en tabla, que también es ganar, salir tabla. Solamente perdés el tiempo, pero experiencia y no perdiste nada. Estás entre los que están estables, ¿sí? Que no son perdedores. Ahora, si estás en pérdida, ¿qué haces?
¿Me entienden? Bueno, esto puede subir, subir, subir. Buscaré la vuelta para ver cómo puedo sacar, obviamente, con ciertas órdenes, sin que el drawdown crezca mucho porque lo voy a ir trabando. Entonces voy viendo y buscando la forma. Si esto cae, va a empezar a cerrar parciales con este robot que le puse telaraña. Al que quiere de los Pepe que conozco, me avisan y vemos cómo, si lo quiere ir probando no hay problema. De los que conozco, obviamente. Este es el de ventas nada más. ¿Sí? Tengo el de compras. Está rengo, le falta la mitad de las cosas, pero... Si vos lo vas chequeando y tenés una idea de algo de los Xinjiang, seguramente podés sacarle fruto. Fíjate que la semana pasada y la anterior, lo único que hice en esta cuentita, operé alguna tontería chiquita, tontería, ¿no? Que ustedes la ven acá en vivo, pero las opero. Pero el bot me ayudó a levantar la cuenta, por ejemplo, ¿sí? Bueno, así que la dejamos un poquito. Vamos a ver un poco. El amigo decía de una divergencia, no recuerdo si aparte del oro, en el índice, me parece hoy temprano. Vamos a ver acá, a ver un poquito la fuerza, si ajusta. A ver qué pasa. Se fue la música de vuelta, a ver. Vamos a poner... A ver. Podemos hacer una resistencia de tendencias, algo así. Para darme una idea, capaz que puedo armar alguno, ¿no? Con algo, ¿no? Ahí con 2 palos y un alambre de cobre. ¿Sí? ¿Saben cómo me decían cuando era chico, gente? ¿A que no saben, Jesús? Cuando yo era chico, que tenía 15, 16... Yo no entendía, pero mis amigos y la gente me decía alambre de escoba. Nunca lo supe por qué, ¿eh? No sé por qué me pusieron alambre de escoba, me habían puesto, ¿viste? Y bueno, y quedó. Así que, por justo estaba hablando de alambre, así que si alguno de ustedes sabe, me lo puede aclarar ¿cómo es? Acá, en el vivo, ¿eh? Acá el amigo Jesús con una hermosa sonrisa, siempre lindo, y acá se está tapando la nariz. Y acá dice que si se va en contra, hacemos lo que me enseñaste. Sí, obvio, quiero que lo hagas porque eso mismo lo vas a hacer en intradía. Confía en lo que te digo, te va a llevar una sorpresa, acordate lo que te digo, ¿sí? Pero no solamente eso, es muchas cositas más. Andás sacando. Mirá, te puedes tirar para el lado de sacar parciales, te puedes tirar para el lado de cerrar alguna y dejarla que la otra se dé vuelta, te puedes tirar para abrir otras órdenes, te puedes tirar para cuando te aburriste sacarla como si fuera un stop loss. ¿Me entienden a lo que voy? Tenés miles de técnicas ahí mismo, que son el Xinjiang 1, el 2, el 3, hasta el 10. Y de a poquito, a los Pepe que van con los 200 años para arriba, cada 5 más o menos, ¿no? 50 añitos más, que serían 5 meses, les paso un par de Xinjiang. Obviamente eran 50, estaban acá del 2034 con el Xinjiang 4, ¿viste? Lo loco. Tremendo, ya se habían fundido, ¿viste? No existía más ni el internet, éramos cavernícolas, habíamos pasado a otra etapa, ¿sí? Bien, fuerza de la moneda, gente, vamos a ver un poquito acá. La fuerza de la moneda, tenemos el dólar australiano. Si quieren buscar algo al que le guste, por ejemplo a vos, Fabián, que te gusta el dólar, busca en contra del dólar y a favor del australiano. Fíjate alguna temporalidad de ese par y avisanos, vos que sos bueno para mirar a la vista. Obviamente, si es para intradía está bárbaro. Hoy viernes termina la sesión, entonces la sesión de Forex. Estaría bueno que busques entre M15, M5 y M1, pero en esos pisos, ¿qué se puede encontrar? Si querés, te dejo ese trabajito, dólar australiano, dólar, o a cualquiera de los chicos, para ir a favor del australiano, ¿sí? Que está picantito, está fuerte. También podés buscar el australiano en contra del dólar canadiense, AUD-CAD, pero tendrías que buscar el CAD como perdedor en este momento, ¿sí? Si les interesa, busquen algo de eso, ahí lo estoy viendo, ¿bien? Para ver si podemos meternos en alguna entradita, ¿bien? Lo que es... vamos a poner música que me olvido. Voy a dejar, en vez de poner tema a tema, dejo una lista porque si no nos volvemos monos, gente. A ver acá, ¿qué le puedo tirar a los amigos? ¿Dónde estamos? Ahí estamos. ¿Quieren que pongamos cumbia hoy? ¿Se animan? Yo te juro, lo aguanto. Tírenme un grupo de cumbia cualquiera. Vamos, el que esté. Grupo de cumbia. ¿Te imaginas que ponía cumbia y se llenaba de gente, che? Era la música de fondo, ¿viste? No sé, a ver... Tírenme algo, obviamente los videos no salen después, pero no importa. Yo no gano con los videos, gente, gano con pasarla bien. Yo vivo de lo que hago yo, operando y lo que sea. Así que no me interesa esto de los videos ni nada, ¿sí? Por eso les digo, si quieren algo en especial, me avisan en música. Obviamente trato de hablar para que el video salga, pero... a ver acá, ¿qué tienen? Vamos, algún temita. A ver... Mira, le voy a poner algo, escucha, vamos bien alegre, algo no de mi época, esto es de la época de Jesús, escuchen, de Jesús, el que está ahí en vivo, él bailaba esta música, miren, escuchen, tremendo, escucha, va, esta canción es para ¿quién? Escucha, va, pero escucha, la bailaba Jesús, iba a los bailes con pantalón elefante, escucha. Esa.
Vamos, mueva, muchacho. Ese es Jesús, él me dijo, ¿eh? Es fanático, tiene tatuado al cantante. El tipo es tremendo. Así que le da con todo y dice... Cómo se menea, cómo le gusta caminar. Ahí va, es tremendo el tipo, ¿eh? Guarda, ¿eh? Che, si nos tiramos la cumbia, muchacho, capaz que nos va mejor ahí, ¿no? Con la clientela, ¿no? Con los Pepe. Esa. No la dejes ir, no la dejes ir. Si habrá... ¿Querés bailar? Le pegaba... Vos sabés que Jesús, en los bailes, lo conozco de hace tiempo, así en los bailes, el tipo, le decían, obviamente... pelota embarrada, no, al revés, a las mujeres que son feas le decían pelota embarrada, no la cabeceaban nadie, viste que antes cabeceaban para sacarla a bailar, viste. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace... Eso, escuchá, mirá el negro. Tremendo, Mira cómo sube y baja. Bueno. Como si se fuera a romper. Me corre un frío. Y dice... Yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. Porque te lo digo yo. ¿Quién es? Miren, acá cerró, ya tenemos plata en el bolsillo, gente, miren. Ahí tenemos platita, ¿ven? Me avisan los Pepe que conozco, ahí ya hicimos plata, ahí cerró. Miren, voy a poner pausa un segundo para explicar porque estoy hablando fuerte arriba de la canción. Seguramente ustedes la escuchan bien porque baja la música, pero yo no. Miren esto un segundito, acá les explico esto. ¿Ven esto? ¿Ustedes no lo veían antes o no? Cuando pusimos recién las órdenes que le expliqué, yo podría de forma manual hacer esto y esto. Ya el bot resolvió algunas cosas. ¿Ven? Una telaraña, porque por eso le puse telaraña de nombre. Donde vamos a ir a gráfica de líneas para que vean, ven ahí. Ven de fondo los colores ahí rojos y todo eso. Bueno, ¿qué hizo? Cerró parciales de compra, cerró parciales de venta. Fíjense que quedó una venta con 0,4 y un shell de 0,4. Y ahí va sacando cada 4 dólares, 5, 10, lo que vos le ponés. Va pic, va cerrando y eso va sumándose. En algún momento te tenés que ir, tenés un BPS, pero si no tenés BPS y tenés técnicas de Xinjiang, que yo son las que he inventado, que las tengo en mi cabecita, se las compartí a algún que otro Pepe, la 1, la 2, la 3, y le iré compartiendo con el tiempo alguna otra. Es para que la utilicen, ¿sí? Pero no una sola, es para mezclar una opción de la 1 con la 3 con la 5, y eso hace que vos puedas ir razonando y decir, bueno, en este caso, como yo conozco las técnicas porque armé el robot basado en la mezcla de una con otra, y me falta, está rengo yo puedo agarrar y decir, bueno, apago el robot porque me tengo que ir y acá ya estoy en ganancia con estas dos. O cerrando estas dos, gano con lo que cerró ahí anteriormente el bot en todo ese quilombo que hizo ahí, ¿sí? De telaraña, bueno. Hay órdenes de venta, de compra, bueno, ahí cerró todo, ¿bien? Ahora, si sigue para arriba y me quedo media horita más, yo te puedo asegurar que el bot va a seguir abriendo órdenes, va a seguir cerrando parciales, y bueno, hasta que no te quema la cuenta no para, entonces vos tenés que cerrarlo, ¿no? Hablando, no, un chiste, no, trata de lo mejor posible. Y si se llegase a quedar en consolidación, lo que yo hago, lo apago, obviamente al bot, y pongo otro que le puse, no me acuerdo si le puse Pepe el juez o Pepe, no me acuerdo cuál de los que armé, que lo armé para oscilaciones, para consolidaciones, y ahí andaría bárbaro, ¿me entienden? O lo pongo a la par y lo activo, ¿sí? Pero si sigue cayendo, si llega hasta acá abajo el precio, muchachos, van a ver la cantidad de platita que hacemos en un ratito. Acuérdense lo que les digo. Ojalá que caiga, lo vamos a dejar. Van a ver que se va a llenar de telaraña. Por eso chequeé que no haya fundamentales. Porque si se va para arriba, tengo que poner el bot igual que pero en vez de venta de compras, que va a hacer ventas y compras dentro, pero se especializa más en compra, ¿me entienden? Entonces me ayuda si se va para arriba. Miren, ahí cerró otro parcial, ¿lo ven? Ahí cerró otro parcial. Fíjense que acá achicó el lotaje. Ahí cerró otro más. Entonces vas ganando. Queda una orden allá arriba positiva, con muy poquito. Si abre una compra por acá, no me interesa porque las de arriba cubren la compra de abajo del todo. Por ejemplo, si la compra cae, ¿sí? Y vos vas viendo y vas sacando promedio y todo eso, ¿no? Obviamente está en mi cabeza, las cositas que voy armando ahí. Le falta mucho, por eso no lo pongo, ¿no? Obviamente, en una cuenta de fondeo no funcionaría porque en todo el mes te hace excelente resultado. Pero un día, un 20% de drawdown, ¿me entienden? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de robot, y por eso si vos tenés técnicas manuales, que lo mejor, los robots está bárbaro, pero yo les recomiendo, muchachos, todos los días acá conmigo, entrenar y romperla. Y no estaría mal que empecemos a hacer cuando tenga tiempo, porque estoy más lleno que... obviamente, así, como si fueran pruebas, pasar al frente, dale, a ver, dale. Te tiro un par y con la ruleta, ¿no? ¡Pac! Un par y te tiro una temporalidad, listo, ya está, a ver, dale, a ver qué pasa. Dale, metete. Es que no veo ninguna estructura. No importa, vos metete como sea. A ver cómo salís de ahí en positivo. ¿Me entienden? Le va agarrando la mano, ¿sí? Le va de tantas trompadas dentro del ring, en algún momento una tirada, ¿no?
Y después, bueno, es así, ¿sí? Gente, a la cancha, vamos. Y cuando vas a la cancha tenés que decir, pará, pero me falta algo. ¿Qué me falta? Y me falta la música que le gusta a Pepe Jexus, que es esta. Y ahí, a quemar cuentas. Suavecito como la marea. Au Libra dice, Libra débil, el amigo. ¿Qué onda los Pepes? Ay, Pepe, dice el amigo, Le agregado, Jesús, ¿sabes por qué me dicen alambre escoba a mí? No, eso nunca lo supe, No la dejes ir, no la dejes ir. Alambre de escoba, acordate eso, buscarlo en internet. ¿Por qué me han puesto alambre de escoba cuando tenía 15 años? Y dice... Mire cómo cierra órdenes ahí, Vamos a dejar la gráfica de línea. Le voy a cambiar el color a la gráfica de línea. Escucha. Como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Y tiene, dice... Tiene un feeling que me vuelve loco. Se la sabía toda el tipo, Ahí está. Dejo esa gráfica oscurita como para, la voy a aclarar un poquito, para que vean gráfica lineal. Si no, las velas tapa todo, Escucha. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Mire cómo cierra órdenes, Y se lleva mi corazón. Si llegase de golpe por una fundamental a hacer así, miren, gente. Ahí, que haga así, ¡puc! Hasta ahí abajo, prepárate porque nos llenamos, ¿no? De golpe, ¡puc! De mucho dinerito, poquito, pero suma a todos, Poquito porque le puse un lotaje chico, miren, ahí cerró otro parcial, ¿Quién la hizo esta gente? Pepe Mila. Bien, ¿le gustó esa canción o no le gustó? Si quieren otra? Mirá, escucha esta. Esta dedicada para Pepe Gatillo y para Pepe Justiciero. Escuchen, gente, algo que se bailaba acá en mi país, obviamente. Escucha esto, no le voy a tirar conejito a Alejandro porque... Pero mirá, a ver. Miren, para ustedes, déjame ver cómo... Ahí está, escucha esto. Prepárense, muchachos. A ver, ahí. A ver qué... ¡Uy! ¿Qué tenemos acá, No. Mirá. Para vos. Mirá, Y dice... Los viernes vamos a tirar cumbia. ¿Quieren? Como para levantar todo. ¿Les parece? Total, mira, no estoy operando. Pero el trabajo mío vale la pena ahí donde está el bot trabajando de Pepe Mila. Escuchá. Para los hinchas del Diego Maradona, fuerte. Y dice... Eso. Ustedes interpreten lo que dice la canción con lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? No la pueden parar a la pelota de los profis que estamos haciendo todos los días, A ver qué dice. Ahí va, Seguimos, miren lo que es esto, gente, Con esa chica sensual. Miren cómo haciendo, Y estamos acá en vivo, En este momento en mi país son las 10:43 de la mañana y esto sigue haciendo dinerito. Estamos en el oro acá, Escuchá. Y no puede parar. Ya no puede parar. ¿Qué dice? Vamos todos, ¿vale? No puede parar. Ya no puede parar. Ya no puede parar. No puede parar. No lo leo, pero era por eso, Alambre de escoba está alrededor de las 1000, ¿qué? No leo bien al final. Alambre de escoba está alrededor de las 1000. Bueno, no alcanzo a leer ahí. Se me borra. A los 15. Después, obviamente, ahora a los 20 añitos después ya estoy un poquito mejor. El año pasado. Cuidado con su figura ideal. Muy bien, te pen el oro. ¿Hicieron la venta que les dije? No. Yo acá no me metí a venta, pero agarré el bot de venta, ¿sí? Lo que les dije, rebobinen, van a ver. Miren las velas, para que vean las velitas japonesas, que les dije, busquen ventas, porque llegó... ¿Te acuerdas que dije, chicos, atentos, ventas? Ahí, mirá. Las hinchadas cantan, fuerte. Si me aburro, saco todo y me voy acá, ¿me entienden? Eso es lo lindo de esto, Escuchá. Oh, las entraditas, ¿no? Abiertas.
Escuchá, esta parte es la más bonita, ¿eh? Escuchá. Sí, venta, muy bien. Qué alegría en tu corazón. Bueno, hoy te tomo toda la cerveza, Jesús. Así que agárrate, ¿eh? Mirá el pibe rockero, che. Gente, no le van a contar a nadie que estoy escuchando cumbia, por favor. En el grupo de Telegram nada, nada, calladito, porque si no, ¿cómo? ¿No era rockero vos? Oh, Marianito bailando, bailando. Oh. Miren, acá lo que puedo hacer ante la subida, esto puede seguir cayendo, pero la de arriba la voy a cerrar yo de forma manual. La cierro, ¿sí? Ahí la cerré. Cierro esta otra en positivo. ¿Sí? Miren, lo estoy haciendo yo, le estoy dando un ejemplo de que me tengo que ir. Si el precio sigue cayendo, y bueno, miren, ahí me voy a abrir órdenes. Miren esto, miren, ahí ven, ahí arranca, bueno, unas compras, unas ventas, déjalo. Si cae, que me active la de abajo, y si sube, no me interesa que me active la de compra ahí justo, pero bueno, no pasa nada, igualmente, la puedo sacar, es una orden pendiente, ¿sí? La voy a dejar. Si cae, que me active. Ahí saqué todas las órdenes, si yo me voy ahora, no le debo nada al mercado, el mercado me pagó un poquito para unas latitas, ¿no? Para disfrutar este fin de semana. Por ahora, gente, ahí va. Si sube, me va a abrir una orden. Ojalá que esa orden, si cae, pueda ayudar, ¿no? Ahí va, el bot. Si les gusta esto, podemos hacerlo cada tanto los viernes cumbia y ponemos algunos de los bots que voy armando. No puedo poner el Buscaminas, por ejemplo, porque el Buscaminas lo armé para H1, ¿sí? Pero este es para M1. Este es para todo. Lo podés, mirá, si lo pongo en H1, en la misma vela va a ir abriendo órdenes dentro de esa vela, ¿me entienden? Así que no hay problema. Y puede ser, lo puse para el oro porque si lo pones, no sé, a ver qué puede ser, en el euro libra, no sé, le pones los rangos, no te abre una operación por mes capaz, ¿viste? Entonces acá va rapidito y va abriéndose. ¿Les gustó esa canción, gente, o no les gustó? ¿Qué me dicen? Termino la semana positiva. Muy bien, así me gusta. Buena música, buena onda de viernes. Me saco un TP y 2 break even. Un con poquito profit. Bueno, excelente. Gracias, muy bien, señor. Vamos a poner velas japonesas. A ver qué está haciendo ahí. Ah, un patroncito parecido a la cabeza. Sí, llega. A ver el Fibo acá. Vamos a poner un Fibonacci. Fractal estoy viendo. A ver acá. Si tomo de acá hasta acá. Bueno, me puedo poner a meter de forma manual. Acompañar a la venta que está abajo. Seguramente puede subir porque miren cómo va, pero estamos en temporada chica. Acá puede llegar, pero si achicamos un poquito hay que ver, o vamos al pasado a temporada de M5, esto va hacia arriba, ¿sí? Ahí está, lo dejo ahí. ¿Qué toqué acá? No lo sé. Ah, mira, tengo que elegir de vuelta. Ahí, a ver, telarañas. ¿Dónde estás? Ahí está. Bien. Ahí estamos, muchachos, órdenes pendientes, no me dé nada. Hoy saqué algo, charlando, pasándola bien con música. Tampoco me hice rico, no me interesa, porque cuando sos rico tenés más responsabilidades, más quilombo en la cabeza y seguramente tenés que empezar a garcar a la gente. Y como no es mi estilo, prefiero seguir así, calladito, me alcanza, vivo bien y listo. Y la paso bien. Y me como un asado. Lo que sí, a ver, vamos a ver. A ver acá, ahí está. Me voy a poner un poquito. ¿Quieren alguno más de esta, gente? Me avisan, ¿eh? Alguna. Oh, vamos. Esa. Para los bailes está bárbaro esto, ¿no? ¿Cómo? Ahí me decían los chicos, a ver la fuerza. Y dice. Le está pidiendo el sí al Take Profit, ¿eh? Ustedes, acá es todo mercado financiero, gente, con alegría, ¿sí? Cuando muy prontito voy a llegar al TP, le dice, escuchá, ¿eh? Yo te lo traduzco en el planeta Pepe, ¿eh? Esta canción dedicada para el amigo Jexus. Así hoy, pero la rompe con el. ¿Sabían que bailaba tipo John Travolta? Tremendo el tipo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. Vamos.
Bien, gente, vamos a ver un poquito. ¿Quieren que tiremos? Vamos a llamar a Pepe. A ver a Pepe Mila un segundito. Pepe Mila, ¿estás ahí para saludar a los amigos? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? A ver. Y dice... Vamos. Hay que meterle alegría a la vida, gente. Es hermosa, hay que disfrutarla, sacar las malas ondas y pasarla bien. Acá te voy a limpiar de las malas ondas para que te termines el fin de semana. No importa cómo te fue en la semana, que lo tomes como experiencia, ¿no? Pero para que tomes el fin de semana y lo disfrutes, no que tomes de tomar alcohol, ¿eh? Que tomes el fin de semana, ¿no? Para disfrutarlo, con tu familia, con vos, con una buena peli. Así que, y arrancar a full la otra semana. Así que, escucha, escucha. Por tener tu cuerpo, yo me vuelvo loco. ¡Vamos! Bien, ahora, Pepe Mila, ¿estás ahí? Mirá, para vos. ¿Dónde? Bien, ahí está. Gente, háganme el favor, suscríbanse, denle like, compartan esto que está re bueno. Para mí, va. No va a haber cumbia todos los días, solamente los viernes capaz. Pero bueno, es para levantar un poco el ánimo a los que les fue mal en la semanita y a los que les fue bien, disfrutar obviamente de lo que hicieron, pero que sepan que la próxima semana te puede pasar como el que en esta semana estuvo mal. ¿Por qué? Porque esto es un tren donde sigue y sigue, vos no tenés que bajar cuando perdés, tenés que quedarte en el tren, aguantar con el cinturón de seguridad que es el stop loss o con la forma que tengas, con una buena gestión y tratar obviamente de respetar las reglas, ¿sí? Así que, gente, si pueden, obviamente, denle like, suscríbanse, compartan el grupo en otros lados, gente. Les vuelvo a repetir, no hago publicidad, porque ya he intentado y es un castigo hacer publicidad, perdés tiempo, a lo que voy, ¿no? Si ustedes quieren ser la publicidad, bárbaro, me ayudan, compartan en los grupos con amigos, se me suman, estamos todos los días haciendo proyecciones, análisis técnico fundamental, operamos en vivo, si no opero yo, opera alguno de los bots que armo, probamos indicadores que voy probando, hacemos backtesting, tips, hago sorteos, tiro ruleta, ¿para qué? Para hacer, a ver qué hacemos hoy, de todo, vamos improvisando muchas veces que está bueno, no sabemos qué va a venir, analizamos obviamente hace años la fuerza de la moneda todos los días. Y bueno, y la gente va entrando, va saliendo, va entrando. El que le queda, el que le gusta se queda. Y el que no, bueno, no pasa nada, ¿no? Que siga el camino y que vuelva cuando quiera. La puerta está abierta. Pero sí está bueno, gente, que compartan, por favor. Si pueden, me dan una mano. A Pepe Mil, acá estamos todos los días gratis de onda. Para que esto siga, obviamente, te da ánimo y ganas, ¿no? Vamos a la fuerza de la moneda de vuelta. Bien, ahí estamos un poquito. Vamos a ver acá qué tenemos. ¿Qué es esto? Me falta un pedazo acá, mira, a ver. Ahí, ¿qué tengo? Voy a tocar algo acá. Uf, ¿qué tengo acá? Mirá que tengo. Oh, tremendo lo que tengo. Debo tener 50 millones de plantillas de fuerzas que he armado, que he combinado. Pero las viejas no las uso más. A ver esta otra. A ver ahí, vamos a tirar. Ahí, a ver si esta funca. Esta es igual que esta, pero le cargo. Ahí está, bien. Bien. Bueno, gente, ahí está. Vamos a ampliar esto que no se ve nada. A ver. Estamos. Bien, a ver. Más música quieren, gente, me chiflan, Te dio venta en Libra Aude, Buenísimo. Hola, ¿cómo le va, Allen? ¿De dónde sos? Gracias por el dedito para arriba, genio. ¿Te gusta la cumbia? Los viernes nada más, si querés. Podemos llegar a poner alguna en la semana, si te gusta. Mira, si querés te regalo otra, ¿Quieren alguna a ver qué les puedo compartir acá? Algo que les guste. Déjenme ver un segundito. A ver, acá somos muy poquitos, por eso la idea es pasarla, ¿no? Bien entre nosotros, por eso hacemos esto de charlar, de poner música. ¿Qué es lo más, me parece, ¿no? Lo más, qué sé yo, natural, ¿no? A ver. A ver. Bien, bien, bien. Bueno, no me sale acá. A ver por qué. Se me fue. Ah, bien, acá está. Mirá, miren esta. ¿Se acuerdan esta? Escuchá esto. A ver qué sale de acá. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Y dice DJ no sé cuánto. Para arrancar. A ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos poner acá. No, pero ya nos vamos. En un cuarto de hotel de día. No, tremendo esto, gente, ¿Te imaginás que se habían ido a un boliche todos? Ya habían dejado el vivo, ya estaban en un boliche. Vamos a dejarlo esto porque nos quedamos acá, te digo, ya me pongo una cerveza en el freezer para ir a bailar. Pues no, gente, a ver, vamos a tirar, si encontramos, de alguna forma podemos, a ver cómo va el bot, mientras
poner algo más, ¿no? Obviamente, cumbia muy bonita. Si les gustó, podemos tirar cada tanto alguna ahí. Pero vamos a tirar un poquito. Mirá, con esta nos podemos ir. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 11. Miren, gente. A ver acá, si puedo, les comparto alguna canción. A ver acá. Bueno, el bot del oro nos hizo ahí unos dolaritos. Interesante. Y lo cerré, obviamente. Seguramente ahora me abrió alguna orden más. Lo dejaré. O lo saco con alguna pérdida. No me interesa porque si suma en ganancias positivo por encima de las pérdidas, lo cierro. A ver, gente. Mira, escuchate esta canción. Antes y después. Rock and roll de Ciro y los Persas. Escuchá. Ahí vamos. ¿Cómo va Ramón? Juan Ramón, ¿no? O José Ramón, no sé cómo es. ¿Qué programa es ese? ¿Cuál de todos? En el MT4 son plantillas que voy armando. DJ Low. Ghost. El que estás usando para ver esa plantilla. No, son plantillas que voy combinando y voy armando de forma, ¿no? Así aleatoria, pero esas le pongo nombre y las dejo, y algún día capaz que saco algo y le pongo otra cosa, pero no me baso solamente en la plantilla para hacer es solamente como guías. Si volvés al pasado 4 años para atrás, buscá que usaba otras plantillas, donde había gente que estaba con nosotros y le explicabas porque no sabían ni lo que era operar, y bueno, y está bueno porque van aprendiendo, ¿viste? Bien, MT4 con indicadores personalizados, dice el amigo. Exacto. Qué grande, Jesús. Ahí estamos con ventas abiertas en el... vamos a sacar de fondo el Fibonacci. Miren, ahí me abrió una venta y hay otra venta por debajo. Si cierro ahí es tabla. No lo voy a hacer, lo voy a dejar un poquito más. Pero si cae, ya cierro con otras ganancias, obviamente. Y si sube lo dejo, obviamente. O lo puedo cerrar ahora porque ya hice operaciones. Miren acá, a ver. Ven, todo esto lo hizo el bot recién, Escucha de fondo. La mía en cada herida y en cada llaga. Ahí me dice el amigo, a ver, Jesús, ¿cuál es el par que me dijiste? Libra Out, ¿no? A ver. Y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Libra Out. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión. Alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será?
Bien, ahí estoy viendo un poquito la Libra Out. ¿Qué horas son? Uy, me tengo que ir, gente. Bueno, gente, nos vemos. Espero que les haya gustado esto. Estaba viendo acá un pequeño análisis interesante con algún fractal que quería marcar. Me tengo que meter dentro, pero arranco en temporada H1 como para liquidar en M5 o M1. Quería ver si había alguna zonita interesante. Ya está por encima de la zonita que acá, ¿no? Como para ver qué hay que hacer dentro de esta zona, que es una consolidación de 4 velitas acá abajo en este low que está acá, ¿no? Apoyando en el high que está en el pasado, ¿sí? Número redondo inclusive acá, ¿sí? Pero bueno, me tengo que ir, gente. Espero que les haya gustado. A ver si hay algún mensajito más rapidito. No, a ver. Se ve, sumate a Telegram. Ahí vas a ver que hay varios indicadores que he compartido ahí. Si te gusta, sumate, es todo. No cobramos nada. Inclusive imagínate que no hago publicidad y la música que pongo es para que si cobras publicidad o videos no podés cobrar nada. Imagínate. Así que también eso. La idea es pasarla bien. Si conocés amigos, haceme caso, tráelos. Se van a empezar a llamar Pepes, eso es lo único, si quieren, ¿no? Obviamente, con 200 años arrancan, es una historia larga que de a poquito la vas a entender, ¿sí? Acá tenemos originalidad, ¿sí? Eso es lo lindo, ¿no? Y no tenés que andar copiándote de nadie ni nada, viste que muchos viven así. Bien, así que pasen un gran día, gente, Si ya se dio ventas en Libra Out, débil y australiano fuerte, así que metí en ventas y ya tengo un profit. Muy bien, Libra débil, qué grande, siempre firme. Vos toda la información de las fuerzas todos los días que puedas, andá compartiéndola como siempre. Si no conocen, el amigo Jesús operaba conmigo todos los días en vivo en Studio Trading, donde de ahí venimos también con la fuerza de la moneda todos los días, ya hace muchos años atrás, donde todos los días le metemos de antes inclusive, armando estas cositas, estas plantillas, estas cosas, que después la gente que te sigue muchas veces lo utiliza, le sirve, pero no porque lo utilicen, a lo que voy, no porque esté fuerte la libra o débil, te tenés que meter a favor o en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar descansando 2 minutos y después sigue el camino. Tenés que interpretar lo que son las ondas de helio, ¿sí? En las distintas temporalidades, para ver cómo va todo, ¿sí? Bien, gente, sumate, genio. Es el primer día que te sigo. Me gusta, bueno, acá no sé qué dice. Tu forma de hacer trading ya tienes un secreto grande. Gracias, loco, gracias. De a poquito va a ir adquiriendo muchos tips, muchas cositas que te pueden servir. Y ojalá que te sirva. De acá, no solamente acá, nadie mejor que nadie, somos todos iguales. Obviamente algunos saben más que otro, pero siempre se complementa ayudando, ¿sí? La idea es ayudarnos y tratar de alejarnos de los vendehumos, ¿sí? Que es lo peor que hay, que existen por todos lados y que tenés que tener un caparazón por fuera, ¿viste? Porque te comen. Pero bueno, la idea es pasarla bien, gente. Buen fin de semana. Fíjense cómo me voy. Me voy con esta canción. Vamos a bajar esta un poquito. Prepárense. Agarrate el cinturón. Poné fuerte. ¿Por qué? Porque te viene un tema que te va a quemar, Escuchá, escuchá. Para vos. Para el nuevo, ¿verdad? Va. Chau. Fíjense en el final, gente. Nos vemos. Sumate, suscríbete. Y dale. Ey, quiero 50 Pepe el próximo lunes. Me los tienen que traer. El que me trae 10 Pepe al vivo, 10 Pepe, le regalo un indicador. Posta, pero tiene que ser 10. O bueno, ponele que le falte una pata a alguno, 9,5, Bien, nos vemos, gente. Chao. Seguía, No se quería ir. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Te lo digo para vos que estás del otro lado, Siempre. Chao. Y rebotan de la vera a la, de la pista a la cabina, todo bicho